Hola amigos, un placer estar nuevamente con cada uno de vosotros para seguir dialogando y compartiendo este espacio, hablando de ese Dios que es real y que siempre está interesado en intervenir en nuestras vidas. Nuestro cuerpo está dotado de una cantidad de funciones que son extraordinarias. La forma en que Dios nos creó permite que realmente vivamos cada día. La vida en sí es un milagro permanente, porque Dios nos sustenta a través de la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros, dándonos la energía de vida, pero además habiendo creado una cantidad de sistemas en nuestro organismo que permiten el desarrollo, el desempeño, el funcionamiento de nuestra existencia, la vida misma. Lamentablemente, cuando el pecado entró en este mundo, ese plan original de Dios de que nuestro cuerpo fuera perfecto y siempre funcionara bien, se anuló, se deterioró. Ese plan original fracasó, por así decirlo, por causa de la transgresión de Adán. A partir de ese momento, los seres humanos nacemos ya con, lamentablemente, podríamos decir, la predisposición a envejecer y morir. Pero a lo largo del camino de la vida, existimos y las funciones originales que Dios puso en nosotros permanecen. Y nuestro cuerpo realmente está dotado de una cantidad de funciones para permitir el desarrollo de la vida. Pero hay un tipo de enfermedades que se llaman autoinmunes. No voy a entrar en detalles técnicos de este tipo de enfermedades, pero básicamente las enfermedades autoinmunes son una especie de ataque a uno mismo. En la enfermedad autoinmune, en realidad, uno se transforma en su enemigo, porque es el propio organismo el que se vuelve en contra de uno. Podríamos decir que en vez de estar preparado para destruir agentes externos, se va aniquilando internamente. Hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes, pero básicamente funciona de esta manera. Es un autoataque, es un ataque personal hacia uno mismo, en algún área, en alguna función, en algún órgano de nuestro cuerpo. Así que las enfermedades autoinmunes lamentablemente son bastante difíciles de curar, no de tratar y de controlar. Gracias a Dios que ha dotado al ser humano de inteligencia, los avances en la medicina y la tecnología permiten ir controlando estas enfermedades autoinmunes, incluso casi hacer desaparecer su sintomatología y permitir una calidad de vida aceptable a los que tienen distintos tipos de enfermedades autoinmunes. Pero este tipo de enfermedad nos muestra una realidad. Nos muestra que a veces nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. Nosotros nos atacamos a nosotros mismos. Nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Es muy común que los seres humanos busquen fuera de ellos la causa de lo que les ocurre. Desde la entrada del pecado hemos proyectado nuestra responsabilidad hacia otros. Fue fácil para Adán culpabilizar a Eva. Fue fácil para Eva culpabilizar a la serpiente. Fue fácil para la serpiente, que en realidad no era otro que el mismo Satanás hablando a través de una serpiente, culpar a Dios de que lo creó de tal manera que él no podía obedecer sus leyes. El origen de la culpabilización del otro, el origen de la proyección de la responsabilidad al otro, surge en el mismo Satanás, en el mismo ángel caído que se rebela contra Dios y se opone al gobierno de Dios. Entonces, si nosotros finalmente podemos llegar a ser nuestros peores enemigos, ¿cuál es una de nuestras mayores necesidades? Y es aquí donde me quiero centrar contigo en esta mañana. En la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo, en el capítulo 1, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio salva, como lo hemos dicho muchas veces. El Evangelio no es otra cosa que la buena nueva de que Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, Dios encarnado, entregó su vida por nosotros en la cruz y de esa manera podemos recibir el perdón, la cancelación de la sentencia de muerte eterna que pesa sobre cada uno de nosotros. Si creemos en Jesús, hoy tenemos vida eterna. En ese sentido, el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque en la cruz se manifestó el poder de Dios de una manera extraordinaria.
Pero no es menos cierto que las personas con las que Dios trata son seres humanos que necesitan cambios, que necesitan transformaciones. Necesitamos no solo una vida eterna donde vamos a ser felices, donde nos vamos a comportar correctamente, donde vamos a vivir sin ninguna tentación, sin ninguna inclinación, sin pecar. Necesitamos no solo en ese futuro escatológico, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde ya no habrá pecado, ni habrá inclinaciones, ni tendencias, ni mal, pero necesitamos aquí ahora ser transformados. Debe haber un cambio en mi vida hoy. Y el problema es que muchos de nosotros estamos esperando simplemente el futuro. Estamos esperando la vida eterna, pero el Evangelio tiene que ser poder hoy en tu vida para salvación. Porque nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. Permíteme que lo exprese de esta manera. ¿De qué me sirve un Dios que no puede solucionar mi vida hoy? Y no me malinterpretes. No te estoy hablando de esas cosas que a nosotros nos parecen tremendamente importantes que Dios nos solucione, como son las enfermedades, porque cuando aparece la enfermedad, la mayoría de las personas incluso están dispuestas a creer y a hacer promesas a Dios y hacen tratos con Dios para superar la muerte. No te estoy hablando de eso. Finalmente, más tarde o más temprano, los seres humanos de este lado de la eternidad enfermamos y morimos. Y pedirle a Dios que prolongue nuestra vida está en nuestro derecho, pero también está en el derecho de Dios no contestar ese tipo de oraciones, porque la muerte es una realidad que tenemos que asumir. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de otras cosas que muestran que tú eres tu peor enemigo. Tu rencor, tu envidia, tus celos, tu falta de disposición para amar, la proyección de tus faltas sobre otro, la culpabilización del otro, tu mal genio, tus caprichos. Todas estas cosas que dañan tu vida y dañan la relación con otras, necesitan que el Evangelio las cambie. El Evangelio tiene que ser poder de Dios para cambiar eso. Si Dios no puede hacer eso, realmente Dios no tiene sentido en la vida práctica de un ser humano. El famoso filósofo Rousseau, un hombre que osciló en su vida espiritual de muchas formas y pasó del protestantismo al catolicismo y luego al protestantismo, pero un hombre que debe ser reconocido por su pensamiento, cuando él pensaba en Jesús en términos morales. Y él decía que realmente lo que ofrecía Jesús a una persona era un cambio, una transformación. Para Rousseau, Jesús, su encarnación, su obra, aún su misma muerte, no tenía ningún sentido si esto no podía cambiar la vida del ser humano. Porque lo ético, lo moral, para él era lo más importante. Así que Jesús, si realmente había existido y si realmente había muerto por la humanidad y era Dios hecho hombre, tenía que cambiar al ser humano desde el punto de vista de su conducta, de su forma de pensar, de ser, de actuar. A Rousseau le costaba pensar en Jesús en términos de perdón y de vida eterna. Y es cierto que en esto él se equivocaba, porque Jesús nos perdona y nos da la vida eterna. Pero no es menos cierto que lo que este filósofo decía también es cierto. Jesús, su encarnación, su vida, su obra, su muerte, no tendría sentido si hoy, aquí, ahora, a nosotros que somos nuestros peores enemigos, a ti que eres tu peor enemigo, Jesús no te puede cambiar. Pero la buena noticia es que el Evangelio es poder de Dios para cambiarte hoy. Que Dios te puede transformar, que Dios te puede cambiar. No hay nada imposible para Dios. Quizás tú hoy estás pensando que tienes algo que es imposible de solucionar en tu vida. Algún pecado, alguna tendencia, alguna inclinación, algún fallo, alguna falta. Quizás hoy te has levantado y te sientes la persona más derrotada del mundo. Pero te quiero decir que hay poder en Jesús para cambiar. Aquel que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Aquel que devolvió la vista al ciego Bartimeo, que hizo caminar al paralítico de Betesda, que hizo andar a ese paralítico que fue puesto delante de él en la casa de Pedro en Capernaum, aquel que pudo limpiar leprosos, abrir la vista a los sordos, alimentar multitudes, aquel que finalmente hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. ¿Cómo crees que no puede cambiar tu vida? ¿Cómo podría yo creer que no puede cambiar la mía?
¿sabes? Yo necesito tremendamente que Jesús me transforme. Tiene que seguir haciendo una obra en mi vida. Y al que cree, todo le es posible. Así que hoy te invito a creer, a confiar en Jesús para que derrote a tu peor enemigo, a confiar en Él yo mismo para que derrote a mi peor enemigo, que soy yo mismo, y el cambio que Él puede hacer, lo haga. Deja que Él derrote a tu peor enemigo. Yo también quiero dejar que Él derrote a mi peor enemigo. Deja que Él acabe con todo aquello que impide que Él te transforme. Entrega tu vida a Jesús. Confía en Él y Él hará. Hay poder en Jesús para salvar. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.